Vamos al principio del programa, que es el de la visita el viernes de Zelensky. Zelensky y Trump se habían visto el 7 de diciembre en París durante la inauguración reinauguración de Notre Dame, de la Catedral de Nuestra Señora de París, que se había quemado, etcétera. Y en ese interín, pues ha pasado muchas cosas, ¿no? Trump asciende a la presidencia, todo eso que conté al principio de los desacuerdos que se dicen de uno, de otro, etcétera. ¿Qué espera usted que pase, no? Porque ahora Putin podría ser el que se queja y dice, bueno, se está reuniendo con Zelensky y yo no estoy. Bueno, hace una semana estábamos hablando de lo burdo y lo diferente que es Trump en la diplomacia, cómo él habla, cómo tira algo al aire. La gente decía, no, que está loco, que acusándolo de dictador. Bueno, lo que tú acabas de decir en la introducción, que decía que hubo 2 rondas de votación en el Parlamento ucraniano, donde la primera no tuvo todo el apoyo, pero hoy unánimemente reiteran la Constitución, reiteran que él es el presidente en poder y que no habrá elecciones hasta que no haya un fin de guerra. Eso, lo único que Trump posiblemente intentaba, que lo dijimos aquí hace más de una semana, era que él saliera a la palestra. Fíjate, en estos días él dijo, si el problema soy yo me voy. Aunque también sarcásticamente puso una condición imposible. Sarcásticamente, ¿no? Dijo, bueno, que nos acepten la OTAN. Pero al él hacer eso y el gobierno de ucraniano, parlamentario, electo, a respaldarlo unánimemente, ya le limpia la cara públicamente ante el mundo que este no es un dictador, este es un hombre que está respaldado. Es un parlamento unicameral. Lo que pasa es que yo estuve ayer, como eso ocurrió durante el programa, llegué a la casa y buscamos qué decía la resolución. La resolución no menciona a Zelensky con nombre y apellido. Y claro, yo creo, el error de esa resolución es que toca demasiados temas. Toca el tema de qué pasaría si hay elecciones en las tierras ocupadas por el ejército ruso. Toca diferentes temas, 1, 2, 3, 4. Y entonces es terrible porque puede que haya uno que está de acuerdo con el tema 1, pero no con el 2. El 3. Sin embargo, hoy que revisé es prácticamente la misma resolución de ayer. No logro saber qué cambió en la dinámica interna de Ucrania para que esos 38 miembros de su propio partido votaran hoy a favor y que el alcalde de Kiev, que fue el campeón mundial de boxeo y que es su rival político, ¿no? Aspirante también a ser presidente, etcétera, también le haya apoyado. Bueno, ponte a pensar, volvemos al tema principal. Cuando Trump tira algo al aire, como otra cosa que oímos en la reunión con Macron, que Europa tiene que llevar la carga mayor en cuanto a la defensa y protección de Ucrania, que ya oímos ayer Macron y Trump decir, bueno, habrá tropas europeas, que técnicamente tropas europeas, tropas de la OTAN. Y entonces Macron dice eso, dice, pero Putin no estará en contra de eso. Y él le dice, yo puedo hablar con él, y él sí lo acuerda. Lo que te está diciendo, que muchas de estas cosas ya estaban acordadas con Putin y ahora estamos llegando a resolución. Fíjate que hoy, sabiendo que el viernes lo más posible que llegue Macron a firmar el tratado mineral, que incluye también petróleo y gas, Putin se le ofrece darle a los Estados Unidos 2 millones de toneladas de aluminio. Que viene pero Putin le ofrece a los Estados Unidos conjuntamente 2 millones de toneladas de aluminio, bauxita de aluminio, que los Estados Unidos le compra, para también decir, ponnos a nosotros en el juego. Inclusive, hasta dijo, pudiéramos explotar los minerales estratégicos conjuntamente en el Donbass. Hasta ahí llegó la jugada. Vamos a una pausa y ese tema de cómo se están liberando muchos del petróleo ruso y la autorización para continuar el interrumpido gasoducto o oleoducto que venía de Canadá, pone a Rusia, me pregunto yo, para cuando regresemos, en un aprieto más fuerte de lo que había hasta ahora. Ya volvemos. A ver, el presidente de Francia
que yo decía que vino a convencer a Trump y salió convencido. Es muy interesante. Dijo que Trump contaba con elementos disuasorios que son nuevos de alguna manera. Y yo estaba pensando en el tema del petróleo, ¿no? Ha dado tiempo en estos 3 años para que algunos países se liberen de la necesidad que tenían del petróleo ruso. Y ahora, pues Trump, con el Drill Baby Drill, ha permitido que se continúe el oleoducto y gasoducto que viene de Canadá. Lo que quiere decir que Estados Unidos de repente podría suplir no solo el consumo interno, sino el petróleo que los rusos vendían a otros países. ¿Sería este un elemento en un terreno bélico de negociación importante? Ponte a pensar, parte de este tratado también cubre gas y petróleo y explícitamente no le quita las actividades que hay 2 compañías nacionales que están encargados en Ucrania, que están explotando el petróleo y el gas. Pero si los Estados Unidos, encima de lo que están sacando de Canadá, empiezan a explotar otros yacimientos de gas natural que están en el Mar Negro y petróleo, vuelven a traer más miles de galones diarios de petróleo y gas natural, lo que sí afectaría el precio mundial del petróleo. Y ahí es donde están las negociaciones con Rusia, las negociaciones con la OPEP, porque los Estados Unidos no es miembro de la OPEP, pero muchas veces la OPEP se empecina contra Trump, contra los Estados Unidos, porque los Estados Unidos muchas veces sacaba de la Reserva Nacional o producía petróleo. Cuando se hacía el fracking, que se hace muy poco, que eso es otra cosa que puede permitir él, si acaso, el fracking, el petróleo que viene del norte, eso combinado puede levantar a la autosuficiencia y el poder de exportar. Por eso también estos días se ha hablado de que Trump está buscando cómo restablecer algún tipo de negociación con Venezuela. Hasta eso han dicho los críticos de Trump, cuando en realidad es que nada más que autorizó a la Chevron continuar trabajando por otro año más. No, un año hasta... Un año más. ¿Un año completo? Un año. Y están hablando de otro individuo terrible, que está buscando exploración yo creo que son 6 meses, no sé. petrolera y de gas a las afueras del río Orinoco que van hacia lo de Trinidad y Tobago. Bueno, ahí está metido todo el mundo. Ahí está todo el mundo. Entonces, si le adjudican una licencia, la OFRAC, a este individuo, que es un conglomerado americano, también. Entonces, la cuestión es esta. El tratado de minerales, que también incluye gas natural y petróleo, beneficia a no únicamente a los Estados Unidos y a Ucrania. Le da el apoyo porque estos tratados son de 20, 30, 40, 50 años, no son tratados. Si yo voy a ir a explorar y abrir pozos de petróleo en tu país, no va a ser por 3 años. Son licencias y tratados de múltiples años. Le promete hacer un fondo donde el gobierno de Ucrania deposita el 50% de las ganancias y los Estados Unidos, qué por ciento no se ha hablado, pero con eso se paga el armamento que se le va a seguir dando a Ucrania, se le paga y se le reconstruye mucha de la infraestructura destruida en factorías en Ucrania. Y esa sería parte de la seguridad que no está clarificada. Fíjate, hoy el Financial Times dice, ya el tratado de los minerales especiales está completo, las tierras raras. Así que posiblemente lleguemos el viernes y tengamos a Macron firmando el tratado a Zelensky. A Zelensky con Trump en la Casa Blanca. Ahora, vamos a los inicios de la guerra. El petróleo que iba a Alemania y a otras partes de Europa pasaba por el gasoducto pasaba por Ucrania. Todos los gasoductos y todo pasaba por Ucrania. Bien, pero los rusos construyeron uno submarino que iba directamente a Alemania y otros países por el norte, ¿no?
los ucranianos tenían la impresión de que cuando eso estuviera listo, que llegó a estar listo, ya, era la señal para que ellos ya fueran inútiles y que pudieran ser invadidos, y así sucedió. Claro. De modo que si ya no es necesario ni uno ni otro, Rusia tiene que pensárselo. ¿Le queda qué? China, que es un consumidor importante. Ponte a pensar, primero, cuando tú viste lo que ocurrió en las Naciones Unidas, que los Estados Unidos, todo el mundo, los críticos de la administración dijeron, ¿cómo es que los Estados Unidos tomó una postura a favor de Rusia? Cuando tú tienes un perro rabioso, sangrando, yo no sé si alguna vez tú has tenido la mala gestión de tener que tratar de sacar un perro en la calle que le acaba de dar un carro, te va a tirar a morder. Ese es Putin. Tú no puedes ponerlo a negociar, no va a negociar contigo si tú no le ofreces a él parte de la panetela. En otras palabras, Putin hay que abrirle los comercios, levantar las sanciones para que sea un país viable. Todas las guerras comienzan por procesos económicos, porque hay alianzas económicas que interrumpen tu crecimiento económico o tu viabilidad económica. Así que parte de este tratado también es abrirle el mercado a los rusos, que sí le puedan vender a Europa y a otros países, y que se vuelva a restablecer Rusia. Fíjate, una de las cosas que se está viendo con todos estos tratados es Alemania y Japón tuvieron que pagar lo que llaman reparación de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. No creo que Rusia vaya a hacer ninguna reparación de guerra en Ucrania, por eso es que están buscando tanta inversión de Europa y de los Estados Unidos para hacerlo un país viable. Acuérdate que, como tú dijiste, ¿por qué pasaban todos los gasoductos por Ucrania? Ellos pensaban que eso era el hermano gemelo de ellos. Los ucranianos tenían la factoría Antonov de los aviones, tenían las dos centrales nucleares más grandes, la que tenemos en Zaporizhzhia y Chernóbil. O sea, era el lugar donde toda la tecnología, la metalurgia, que es lo que es el Donbass, y el granero de la canasta básica de Rusia venía todo de Ucrania. Y cuando ese hermano gemelo tuyo hace así y se desprende de ti, entonces que viene la ira de Putin. Y para tú volver a tomar algún tratado que sirva de paz perdurable, que no tenga necesidad de entrar, vas a tener que abrirle el mercado otra vez a Putin. ¿Usted no cree que Trump está confiando mucho en su capacidad de convencer a Putin, que tiene no doble, triple filo? Yo pienso, aprendamos un poco de la historia, ¿no? Está el famoso caso de Chamberlain en Inglaterra, creyendo que había convencido y bajando del avión con un tratado que le había firmado Hitler y que a los 5 minutos violó, ¿no? Le pasó a Roosevelt, lo que pasa es que Roosevelt muere antes de que termine la guerra, y le pasó a alguien que conocía también a los comunistas, que desconfiaba tanto de ellos, como Churchill. Churchill cree que puede convencer a Stalin, cuando Stalin ya tiene en sus manos media Europa después de la segunda. Yo no sé si Trump está depositando demasiadas cartas en la confianza de él poder convencer a Putin. Putin, yo no confiaría. Bueno, yo no lo veo como Putin. Yo lo que veo es que de la misma forma que y metimos una cuña en los años 60 con la política del ping-pong para atraer a los chinos hacia nosotros, porque iba a haber una conversión, una conjuración entre Rusia y China, dos países comunistas contra nosotros, y nos los atraímos económicamente. Este es el periodo de volver. Fíjate todo el renacimiento que ha ocurrido en todo Occidente, la dependencia que tenemos desde las máscaras en el tiempo de la pandemia a los minerales estratégicos, que eso es otra cosa. Los chinos también estaban vislumbrando antes de la guerra, meterse en Ucrania y explotar estos minerales estratégicos. Entonces, al tú entrar en Ucrania, you wind off, o sea, te quitas la cantidad de minerales estratégicos que tienes que comprar a la China, lo que es litio, lo que es bauxita, varios minerales que están en territorio ucraniano, y igual que Groenlandia. Groenlandia es otro país que también pudiera dar
Entonces, cuando tú ves todos estos temas que Trump ha tocado, hay una validez. En otras palabras, hacer convenios con Groenlandia, hacer convenios con... Algunos están diciendo con ironía que Grenell dijo que Trump no piensa producir un cambio de régimen en Venezuela, que quiere una nueva relación con Maduro. Y la gente dice, bueno, pero ¿y en Groenlandia sí? En Groenlandia, pues, digo yo, volvemos a ¿no? lo mismo. Si los Estados Unidos lleva 120 años metido en Groenlandia, con bases. Sí, pero... Y entonces, desde la doctrina Monroe, están metidos allá. Los chinos ya tienen 2 billones, 2.000 millones de dólares en inversiones de minería. En Groenlandia. En Groenlandia. ¿Cómo tú vas a permitir que los chinos sigan tomando la delantera? Control sobre las rutas del Ártico en el mar, que lo discutimos hace como un mes aquí. Todo eso está en juego. La hegemonía china, los puertos que controla China. Fíjate, hay dos Port Authorities of China y Dubai Port Authority. Los chinos tienen 112 puertos en el mundo, clave, 14 de ellos con una oportunidad militar, o sea, una capacidad de traer barcos militares, donde ellos son dueños del 80% de la inversión. El nuevo puesto que están haciendo en Perú, en el Chacal, creo que se llama Chacal, tiene el draft, o sea, tiene la profundidad para admitir supertanqueros y también portaaviones, de los 3 que tienen. Eso lo que te está diciendo es la hegemonía china, no únicamente en la economía, no únicamente en proyección de control. Fíjate cuántas, hay 5 bases de monitoreo satelital, incluyendo la de Argentina, donde los chinos proyectan todo eso contra nosotros. Todo ahora los chinos están callados ahora. Vamos a ver qué pasa. Exactamente, y ese es el punto. Sí. Tú tienes que atraer a Rusia, porque Rusia ahora depende totalmente de China. Vamos a ver ahí qué ocurre. Yo estoy preocupado con el pastelito de coco y el flan de coco, que me ha subido el precio con el precio de los huevos. Bueno, así que cuando regresemos... Son 17 semanas en que un pollo puede convertirse en una gallina ponedora, y así es que por eso es que los huevos están se le da tan caros. 17 semanas para que baje el precio. Vamos a ver, cuando regresemos tenemos aquí a Raúl Mascanón.